Confucio ha dicho: el hombre que con diligencia y perseverancia dedique toda su vida al descubrimiento del bien y de la verdad, gozará de una felicidad profunda. Si es consultado por personas de los más lejanos países que se sientan atraídas por las mismas ideas y sentimientos, experimentará una gran satisfacción. Si es ignorado o menospreciado por los demás hombres, no se indignará ni experimentará tristeza por ello, puesto que su virtud es grande. Tomado del libro de los comentarios filosóficos, o también conocido como el libro de las Analectas. Extiendo un saludo a todos los amigos que verán este video. Me es muy grato poder participar de este maravilloso proyecto de filosofía en tiempos de cuarentena. Agradezco especialmente al profesor Mauricio Taborda, quien me invitó para que en estos minutos yo pudiera plantear algunas ideas sobre un maravilloso pensador oriental, específicamente de la cultura china, con el que he tenido la oportunidad de encontrarme en los caminos de la vida de mis lecturas, y a quien me refiero puntualmente, como lo escuchaban en la sentencia que inicialmente leía en este video, me refiero a Confucio. Confucio, un maestro chino, nacido en el siglo VI a.C., y cuyo pensamiento se traduce en una doctrina sociopolítica y filosófica que hasta el día de hoy hemos denominado confucianismo. Es bastante interesante un poco la vida de este personaje. Confucio queda huérfano muy joven y dedica una gran cantidad de tiempo de su vida a viajar por el mundo, a estudiar, a ilustrarse. En cierta ya edad madura, después de los años de tener 50 años, pues es nombrado ministro de justicia de uno de los reinos de la antigua China, y con el tiempo pues un poco se defrauda de lo que significa también el poder y la justicia. Uno de sus grandes retos y de sus grandes sueños fue siempre tratar de buscar un buen gobernante, pensar en un excelso príncipe, rey o emperador que fuera un ejemplo no solo para él mismo, para los suyos, sino también para su pueblo. Creo que puede resultar interesante brindar algunas ideas sobre este pensador chino, propio de una cultura que hoy está en el ojo del huracán por este tema de la pandemia, y además porque pertenece a una sociedad que para muchos es una sociedad hermética, difícil de comprender y que todavía hoy nos resulta bastante enigmática. Vale decir que esta China, este mundo enigmático del que hablamos, pues en los siglos anteriores, sobre todo pues en el siglo XVI y XVII, fue visitada por los jesuitas. Ya anteriormente, en el siglo XIII y XIV, había tenido visitas de misioneros franciscanos, pero fueron tal vez los jesuitas, entre ellos uno bastante especial, el jesuita italiano Matteo Ricci, quienes se encontrarían no solamente con un mundo distinto al occidental, sino también con la figura de un personaje como Confucio. Matteo Ricci, que era un gran conocedor de la cultura china, de su lengua, de sus tradiciones y sus ritos, trató de conciliar en su pensamiento la idea de Confucio con el cristianismo. Incluso llegó a escribir un texto titulado El verdadero significado del Señor del Cielo, en el que trataba de compaginar algunas ideas entre el confucianismo y el cristianismo. Fue Matteo Ricci quien latinizó el nombre de Confucé a un término más castizo y al que nosotros hoy consideramos como Confucio. Ricci consideraba a Confucio un verdadero sabio, un verdadero maestro de la sabiduría y además un mensajero de una doctrina de armonía y reconocimiento propio y del otro, elementos en los que Ricci veía principios fundamentales del cristianismo. Pero cuando uno se pregunta por la filosofía oriental, no es aquí motivo de la discusión si es o no filosofía. Confucio habla de la filosofía y la define como una gran ciencia. Es muy interesante escuchar la definición que Confucio tiene de la gran sabiduría, y dice lo siguiente: la gran ciencia o filosofía práctica consiste en el cultivo de la naturaleza racional que todo hombre recibe del cielo, supremo o fin último al que debemos dirigir nuestras acciones para alcanzar la perfección. Así define Confucio lo que podríamos decir es la gran ciencia, o lo que él también llama la filosofía práctica. Es muy interesante ver que en la lengua china, en el mandarín, los ideogramas para definir la palabra filosofía son dos ideogramas que hacen una conjunción de tres palabras. La palabra
hombre, palabra y convicción. En otros sentidos, lo que hay de fondo allí entonces es que el filósofo es aquel que convence con la palabra. Confucio en su pensamiento ha tenido una serie variada de categorías muy interesantes, categorías como armonía, categorías como buen gobierno, categorías como autodesarrollo, orden, obligación mutua, que podríamos hoy equiparar al concepto de compromiso social, pero también ha tenido un concepto de virtud perfecta. Y ese concepto me parece interesante porque es tal vez lo que nos puede acercar a lo que estamos viviendo hoy. Confucio define la virtud perfecta de la siguiente manera. Dice Confucio: aquel que posea la virtud perfecta es porque ha logrado alcanzar 5 grandes virtudes: la cortesía, la grandeza de ánimo, la honestidad, la diligencia y la generosidad. Aquel que es cortés no será nunca humillado. El que es magnánimo conquista el corazón del pueblo. Aquel que es honesto tiene la confianza del pueblo. Aquel que es diligente consigue sus propósitos, y aquel que es generoso obtendrá el servicio del pueblo. Así define Confucio la virtud perfecta. Y es muy interesante en este sentido porque encontramos aquí en ese concepto de virtud un ejercicio de interrelaciones entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo objetivo, y unos elementos complementarios con los que Confucio nos lleva a hablar de la necesidad de cultivar la virtud para poderla enseñar al mundo. Pero dice Confucio que antes de querer llevar esa virtud al mundo, pues hay que cultivarla en un aspecto particular, no solamente conseguirla, sino también perfeccionarla para luego poder ser modelo de enseñanza y ejemplo de lo que esto significa. Dice Confucio que la virtud se manifiesta en distintos escenarios, se manifiesta en la política, se manifiesta en la comunidad, se manifiesta en la familia, pero también se manifiesta en la persona. Y dice Confucio que la virtud debe ser más allá de un adorno, pues debe actuar socialmente. En otras palabras, la virtud se manifiesta en el conocimiento, y en un conocimiento que se pone en función social. Y para estos momentos en los que estamos viviendo, pues uno pensaría en los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, y estas personas que hoy están trabajando en esta lucha contra una pandemia mundial, porque en realidad ellos ponen una virtud, su conocimiento, su saber, en pro de un beneficio social. Y eso diría Confucio de alguna manera que quien hace esto logra alcanzar 3 virtudes universales: el conocimiento, la benevolencia y la valentía. Por eso dice Confucio que un buen gobernante debe asociarse con aquellas personas que tengan estas características. Por eso podríamos decir hoy que un médico posee su saber, su conocimiento, y en este conocimiento debe unirlo a una benevolencia humanitaria, una benevolencia que está siempre pensando en el otro como ser humano y no como un aparato asociado al mercado, y además con una gran valentía para enfrentarse a una situación que parece derrotarlo, pero que en realidad es contra la que lucha para derrotarla, como es la situación de la pandemia. En términos aristotélicos podríamos decir que estas virtudes éticas deben estar en realidad orientadas por virtudes intelectuales, y cuando esto suceda, como diría Aristóteles, podríamos decir que las resoluciones son buenas y acertadas, o podríamos decir incluso asertivas. En términos de Confucio, se diría que desde el gran poder, es decir, desde el emperador hasta el último vasallo, deben cultivarse a sí mismos, pues si el baluarte o la persona que es el baluarte de una sociedad está desordenada o es caótico, pues lo que se apoya sobre ellas pues no estará ordenado y también será caótico. Finalmente quiero recomendar una obra muy bella del maestro Confucio, que es titulada Analecta. Esta palabra analecta significa cosas recogidas o cosas compiladas. En realidad las analectas son discusiones sobre las palabras como el mismo Confucio las definió, y también tienen el nombre de comentarios filosóficos. Y quisiera solamente leer 2 apartados de estos comentarios filosóficos para que ustedes se animen posteriormente a leerlos. Dice Confucio: preguntan quién merece ser calificado como un hombre superior. Confucio contesta: el que primero pone en práctica sus ideas y después predica a los demás lo que él ya realiza. Confucio ha dicho: el hombre superior es el que se entrega a todos y con todos es justo, el que carece de egoísmo y parcialidad. El hombre vulgar es egoísta, incapaz de tratar a los demás con la justicia y el amor que sí trata el hombre virtuoso.
Muchas gracias y hasta pronto.